y Twitter y todo eso. Bueno, aquí ya volvimos. No ha llegado. Aquí sí. Empezamos entonces la última parte de la charla. Venía haciendo un comentario a lo de Orlando. Sí, la piloto es fundamental, la recomiendo 100%, hay que hacerla porque da muchos elementos y garantía de cumplimiento de objetivos. No solo es mirar el tema de si el cuestionario fluye bien, etcétera. No, con eso estimamos los tiempos, modelamos un poquito la parte de costos y otras cosas más. Bueno, entonces aquí ya tengo la presentación, digamos, oficial. Voy a pasar algunas rápidas, pero voy dando línea, digamos, qué actividades tienen. Ahí está en la pantalla la dirección. Esta presentación la envío ahorita también. Está la dirección del curso, pero más que todo para el tema de la programación que se tiene. Y para que tengamos la tranquilidad de que sí vamos a utilizar en su momento el software, pero que tenemos una programación dada para primero reforzar todos estos conceptos. El SPS lo abordamos por ahí desde la cuarta sesión tal vez, porque primero tenemos que aclarar todas estas cosas, ¿no? Lo que pienso, lo que veo más prudente, porque tenemos que consolidar unos conceptos para poder llegar a la máquina, ¿cierto? Y allá se reforzarán otras cosas. Entonces lo que tengo aquí en esta primera es paradigmas en muestreo probabilístico y su consecuencia. Es lo que hemos venido trabajando en los casos, los paradigmas. De hecho he tratado de mostrarlo, pero entonces yo lo voy a reforzar un poquito más. Pero antes traigo a colación algunas definiciones de muestreo. Esta que tengo en pantalla de un procedimiento que responde a la necesidad de información estadística precisa sobre la población y los elementos que la conforman. Trata con investigaciones parciales sobre la población que apuntan a inferir, o sea, hago investigación sobre una parte de la población. Esta definición la tomo del libro de estrategias de muestreo, diseño de encuestas y estimación de parámetros del estadístico profesor de la Santo Tomás, Hugo Andrés Gutiérrez. Tengo el texto que ya lo mencioné alguna otra vez. Me parece una guía importante, pero obviamente como estadístico tiene mucha conceptualización fuerte también, y por eso pues me extraeré algunos detalles, algunas situaciones, pero es muy sólido en su conocimiento el colega. Otra definición que la traigo de esa dirección de la parte de un punto de la red, ya aquí hablas de una técnica usada en estadística que es indispensable en la investigación científica. Pues yo lo que busco es aquí tener varias ideas. Lo indispensable, cada quien mirará si sí o si no, ¿cierto? Entonces depende del área de estudio que también nos toque. Pero son diversas, mira, la anterior de un estadístico consolidado, y obviamente habla de un procedimiento que me parece válido. Aquí ya hablamos de una técnica que se aplica para selección en la investigación. Es otra definición. Traigo una más que encontré donde habla de un procedimiento o técnica, o sea que mezcló las dos, ¿no? Procedimiento o técnica para seleccionar la muestra y conocer la población y estudiar en ella. Hay una diferencia fundamental con el enfoque del profe Hugo, del libro de estrategias de muestreo, y es que el muestreo no se analiza como tomar la muestra, no, es mucho más allá. Es mirar más cosas de elaboración y de diseño de estrategias de muestreo. No es solo la muestra, sino que está acompañada de muchas más cosas. Y hay otra que tenía también yo por ahí colocada, y ya lo menciono como un método estadístico por medio del cual se definen criterios y técnicas que deben orientar el proceso de recolección o obtención de datos, más bien, o de información. De todas maneras, esto lo tenemos, yo les envié hoy, al finalizar la tarde, un texto, un ebook, donde está la mayor parte, pues toda la teoría. Por eso no voy a hablar acá mucho de ella, porque espero que la lean, subrayen y obviamente me consulten, pues, o me pregunten, si es del caso, o a los compañeros. Las definiciones en el lenguaje que se habla de la parte de muestreo, pues está precisamente qué población, ya hemos, con los ejemplos, estudio de casos, yo creo que ya tenemos una idea. La población es está compuesta incluso por las unidades de análisis, ¿no?
o por el elemento muestral, que podría ser sinónimo en el ámbito de marketing, de mercadeo. El elemento. En otro lenguaje de salud es sinónimo de la unidad también, se pueden ser lo mismo, ¿no? Unidad muestral, perdón, unidad no, elemento muestral o unidad de análisis. La unidad muestral en algunos casos es más grande que el elemento. Valga decir, la vivienda sería una unidad muestral. La vivienda. Pero la vivienda está compuesta por elementos, o sea, los elementos somos las personas. Por lo tanto, yo podría pensar en el caso de Jesús que en la selección de un muestreo, la unidad fuesen los salones o los grupos. Podría ser. Pero está compuesto por los estudiantes, que sería el elemento. Que también el elemento, entonces, en ese caso, toma el nombre de unidad de análisis, porque es al que se le va a analizar. Entonces, esas definiciones se refuerzan pues con el documento, con el texto, el ebook, pero sí las menciono acá y si alguien tiene alguna acotación me la hace saber. Población es el todo, pero también hay distintas poblaciones. Hay población objeto de estudio y hay poblaciones posibles de investigar. Para nadie es un secreto que no podemos llegar a toda parte por la cuestión seguridad. De hecho, a veces la parte económica también es impedimento, a veces no, muchas veces, pero el tema de seguridad uno no puede ir a determinadas regiones de un país. Hablemos de las regiones fronterizas, por ejemplo. Pues entonces esa población, la objeto de estudio, habría que excluirla en mi marco muestral. El marco muestral, el marco muestral ya dijimos que está compuesto, o puede estar compuesto por listas, por bases de datos o por mapas. Un marco muestral, tranquilamente, el de estudiantes, pues sería el número de estudiantes. Pero, si yo voy a irme por pasos, en el tema de Jesús veo simple el marco muestral porque yo puedo tener los 580 estudiantes listados en una hoja de computador, en una hoja Excel. Yo los tengo los 500 y pico porque están matriculados, ahí están. Ese es mi marco muestral. Y me servirá para seleccionar al azar de ahí el N que tengo. Pero, si voy a hacer un procedimiento donde primero selecciono la cohorte o selecciono el salón o el grupo mejor, entonces tengo dos marcos muestrales o un marco muestral compuesto por dos listas. Una primera lista de los grupos y seleccionaría al azar los grupos. Y ya después de saber el grupo, tendría que tener las listas de los estudiantes de los grupos que ya escogí y habría otro listado. Luego sería un marco muestral que se va construyendo a camino. Esa será la mecánica en los estudios generales que se van a trabajar acá. El marco muestral es todas las listas o mapas, pero en muchos casos no los tengo de arranque. Yo al arranque no tengo sino los municipios o tengo las cohortes, pero en el camino voy construyendo mi marco muestral. Yo puedo pensar que los 9 núcleos, bueno, ya los 9 núcleos no serían unidades, ya los 9 núcleos yo los veo como estratos, podrían ser estratos, porque si quiero ir a todos, ahí hay otra diferencia. Si yo quiero ir a todos los estratos, o a todos los ¿cómo lo llamaba? A todos los núcleos, serían estratos. Pero si voy a seleccionar al azar de esos 9, serían conglomerados. Todas esas definiciones las tenemos y las aclararemos más. Pero si hay diferencias sustanciales y todo dependerá del diseño de muestreo, el cómo sale la muestra. O sea, ahora hablamos un poco de cosas de muestra, pero de las fórmulas tradicionales, de la fórmula del muestreo aleatorio simple. Y esa nos va a dar base para los conceptos. Y se va a tener en cuenta. Pero aquí pensamos llegar más lejos. Y eso es lo que yo veo importante en el asunto. El diseño, dependiendo del diseño de muestreo, saldrá un n que probablemente será un n aleatorio. Hay n's los n son realmente, pueden ser variables aleatorias.
Por lo tanto, no sabría de antemano cuánto es el N. Ese es un detalle importante que no se ha tocado. Porque es que depende del núcleo que yo seleccione, posiblemente entonces ya el grupo, cuántas personas tiene y luego el N. Y así se mirará. No he tocado el tema bien del de Andes, pero se mirará luego. Son niños de 0 a 5, pero ¿cómo vamos a cogerlos? Vamos a cogerlos por barrios, vamos a cogerlos por sector urbano-rural, serían estratos. Pero después dentro de ellos voy a ir a ¿qué? A la vivienda. La vivienda es una unidad muestral. Pero primero puedo apalancarme en manzanas. Me queda más fácil ir a manzanas que sortear las viviendas. Todas esas son las reflexiones que tenemos que hacer antes de ir a diseñar el muestreo. Y luego, ya dependiendo de eso, saldrá el N. Voy a leer aquí, Luisa, ¿cuál es la diferencia entre cuál será? Entre la unidad muestral y el elemento muestral. Voy a empezar por ahí. Dependiendo, la unidad muestral es más grande que el elemento. En el ejemplo que coloqué está la vivienda, es la unidad, y las personas que están en la vivienda es el elemento. Pero habrá casos que las dos cosas son iguales. Si yo voy a seleccionar de un listado de personas, valga decir los estudiantes, voy a seleccionar de ahí al azar, ahí no hay unidad diferente del elemento, eso es igual, porque los elementos no están contenidos dentro de otra, digámoslo así, agrupación mayor. Otro ejemplo que usualmente coloco es, hay oficinas oficinas de profesionales compuestas por 4 de ellos, o 5, médicos, o abogados, administradores. Pues la oficina sería la unidad, y yo selecciono las oficinas al azar. Pero ya después están los profesionales. Ese sería el elemento o la unidad de análisis. Entonces la diferencia es que la unidad es más grande. Pero si yo los voy a seleccionar, los tengo no metidos en cajones, digámoslo, sino todos juntos, ahí no hay unidad. Se me vuelve eso igual. Esa es la similitud. Veamos lo que nos dice Orlando. Cuando tiene que estudiar instituciones educativas, unidad muestral, se encuestarán por eso. Los elementos muestrales, a ver, es que en las instituciones educativas, primero habría que mirar otra vez. ¿Cuántas instituciones educativas voy a ir? Y si voy a diferenciar entre público y privado. Y si voy yo tengo el listado. Yo puedo tener que en Manizales, que si tú eres de Manizales, puedes tener un listado de 15 instituciones privadas, 5 públicas y tienes un listado. Entonces, dependiendo del objetivo de la investigación, dependiendo de lo que se vaya a analizar, tú dices, no, yo voy a coger información de estudiantes, pero de públicas y privadas. Entonces ya hay estratificación, se estratifica. ¿Sí? Voy a mover un poquito porque ahí tengo otras definiciones, otros nombres. Ahí ya estaríamos hablando de un estrato, donde hay un estrato de públicas y privadas. Y dentro de lo público y privado, ya miro, hay más privadas. Entonces busco tomar más universidades privadas, por ejemplo. Puede ser una opción. Pero también tiene el caso de que hay más estudiantes en las públicas. Entonces habría otros criterios. Dicho de otra manera, hay multitud de opciones, multitud de posibilidades. ¿Qué es lo que se pretende? Buscar un procedimiento que sea viable económicamente. Eso es lo que yo digo, porque hay otros que dicen, no, eso no importa, que sea preciso. No, a mi modo de ver hay que ser viable económicamente, pero que podamos estimar los parámetros, en este caso, parámetros con un intervalo o con una precisión adecuada, o sea, estrecho, o sea, algo que nos sea útil a la toma de decisiones. A ver, ¿qué gracia sería nosotros decir? Voy para el caso de Cecilia, que nos dijo que el 61% aproximadamente en la piloto nos dio que tiran basura. ¿Qué gracia sería entregar un informe donde ella diga que la proporción de personas que tiran basura a las calles, en las colonias, objeto de estudio, está entre el 30% y el 75%? Pues eso no está diciendo mayor cosa porque es muy amplio, muy ancho el intervalo. Pues
que entre el 30 y el 75, pues seguramente el tutor o los pares en la presentación le van a decir, no, pero es que no está aportando nada, eso se sospechaba, eso ya se sabe. La idea es decir que esté entre, obviamente, un numerito estrecho, entre un, digámoslo así empíricamente aquí a la distancia, entre un 55 y un 63, por ejemplo. Algo que pueda decir, esto sí sirve para tomar decisiones, sí sirve para aportar, es una cosa nueva. Sí, Cecilia, la reprueba, ¿no? Entonces, la cuestión es esa, buscar un procedimiento que nos dé un estimador apretado, o estrecho en el intervalo, pero que lo podamos hacer viablemente, porque también si yo para llegar a eso necesito invertir $500,000, pues no se puede hacer. Entonces hay que buscar eso en esos equilibrios. Vuelvo a lo de Orlando, públicas y privadas, puede ser área rural urbana y dentro del urbano lo público y privado. Bueno, en lo rural no hay privado, creo yo, pero son posibles alternativas en cuanto a estratificaciones. Yo le contaré en una de las charlas, nosotros vamos a trabajar precisamente escuelas para mirar geomintos, que son unos animalitos de los que le da a los niños, y vamos a hacer el diseño para Colombia, ya lo hicimos para 4 departamentos, entonces ahí le contaré más. Perfecto. El Gloria que nos dice que nada. Espérenme un segundito que no quiero dejar todo aquí quietecito. Estamos a las 6:59, pero no importa. Aquí está una definición, sí, algún concepto de el Mintos. Bueno, está muy bien. Ya me sabe más de esas cosas. El marco muestral, conjunto de listas, pero observen que ahí está, por ejemplo, una lista de municipios. Habría otra que es una lista de las IPS, en Colombia son instituciones prestadoras de salud, ¿cierto? No sé ya en México, Venezuela, cómo se maneja el asunto, nos lo dirán después. Y después de tener el listado de IPS, buscaría un listado de usuarios. Ahí entonces, en mi marco muestral está compuesto por 3 listas. Y los elementos pues ya serán el usuario final. Pero, de hecho, alguna vez, se me estaba olvidando un estudio hicimos para mirar el impacto de un dinero que dio el ministerio a unas IPS en Colombia. Entonces se trató de mirar si había impacto, o sea, ese era el objetivo, mirar el impacto de los dineros que se invirtió en unas IPS en la calidad del servicio. Entonces había que mirar en Colombia, seleccionar municipios, de municipios seleccionábamos ya determinadas IPS, esas IPS también estaban públicas y privadas, perdón, ¿cómo es la clasificación de ellas? Sí, estaban estaban los niveles de atención, ¿sí? Los niveles de atención de nivel 1, 2, 3, y el 3 había muy poquitos, por ejemplo en Medellín, siempre eran más poquitos, pero aquí habían como 2 o 3. Y puede suceder el caso donde digan, esta hay que cogerla obligado, ahí no hay azar, es lo obligamos. Entonces hay muchas posibilidades y muchas estrategias. Otro marco muestral, bueno, una base de datos, ya lo había mostrado algún día. Aquí tengo regiones, subregiones, categorías de manzanas. Con un archivo de estos vamos a hacer ejercicios para mirar con el SPS precisamente, un archivo de 18.000 registros. Tengo otro de 100 y pico de mil, otro de 40 millones. Yo no sé si se lo borré porque me gastaba mucho espacio. Pero bueno, estos son marco muestral, un listado. Entonces, si usted tiene el listado de sus estudiantes o el listado después hablaremos del tema de química, cuando me den más elementos, hablaríamos de algún caso de ellos. Pero sí está el tema de la zona geográfica, lo tomé de la presentación de Cecilia. Ahí hay un mapa que apunta a la de los ríos, que fue el ejemplo que me envió Lida, de peces. Habría que mirar entonces mi marco muestral cuál es, ¿cierto? Partes geográficas, temas de espacios, áreas de geografía son muy usuales. Y en ese tipo de marcos muestrales, áreas geográficas, funcionan mucho más los muestreos por conglomerados. Yo creo que el de Cecilia va apuntando allá, porque ya lo hizo, ya lo está trabajando, pero realmente ¿qué hizo? Cogió conglomerados de sectores comerciales, de parques, residenciales, esos son realmente un conglomerado. Y ahí analizó los individuos. ¿Sí? Habría que justificar lo del N, que ya le dio unos elementos, sobre todo lo de la P. Voy a mostrar
más rápido y si es del caso se repite luego, pero es que ya lo mencioné cuando tuve la oportunidad de hablar de los casos que cada quien presentó. Paradigmas. Los voy a mencionar más bien rapidito, pero serán reforzados en los momentos que se consideren. Para mí, una posición ya más personal tal vez, yo no recomiendo el punto 5, y menos en todos los casos, porque es que uno ve que siempre lo colocan, pues siempre no, pero en muchos casos. Ese más bien sería la excepción, a mi juicio. ¿Por qué? Ya lo hemos conversado. En el tema de Jessica me dicen punto 5 porque da un n más grande. Eso no es razón, a mi modo de ver. Y no es razón porque está tomando un n que pronto es más grande, está gastando más plata, si es del caso. Ahora, ¿qué es que tengo la plata? Sí, pero la está despifarrando. Y no solo eso, sino que, ¿qué tal que la verdadera P fuera punto 15? Miren el detalle de lo que quiero significar. Si la P yo la pongo punto 5 porque el n es más grande, pero resulta que la verdadera fuera punto 15, entonces lo que está pasando es que cuando yo tome un error, fijo un error del 5, un error admisible del 5, que lo tengo en la mente porque el P es punto 5, ahí hay un error grandísimo, porque es que si la verdadera P fuera del 13 o del 15%, ese 5 me origina un error gigante, que ya lo mostraré más adelante, ¿sí? Entonces ahí hay que ponerle cuidado al detalle. Ahora, si yo no sé nada, eso ya es otra cosa atípica, eso sería la excepción, porque yo sí creo que uno, cuando se metió a hacer un estudio, algo que conoce del tema, tiene expertos, lo primero que hacen es ir donde el profesor, está el tutor, hay revistas, digamos, especializadas del tema, es decir, hay que conversar, incluso lo que nos digan los profesionales en entrevistas, en 2 o 3 entrevistas con 2 o 3 expertos, creo que podría valer más que tener un punto 5. Ahora, la piloto se pule. La piloto yo no me tengo que ir a pie juntillas con que eso me dio punto 61 y ya. No, pues redondeémosla con otros estudios, redondeémosla con los expertos y ahí me permite tener mayor asertividad en ese valor. Y después de tener eso me fijo con el error, que era lo que le decía a Jesús. No fijar el error y después esperar que estimar la varianza. No, primero tengamos la varianza y después el error. Bien, el error absoluto del 5 no es adecuado, ya lo mencioné, salgo de ese. La confianza del 95 es otro paradigma. El problema es cómo convencemos a las personas. Y eso por ahí me dijeron estos días, bueno, pero ¿cómo le convenzo? En un foro, en otro de los foros que ando por ahí, decía un señor que cómo convence a los administradores para hacer tal cosa. Le dije, sí, eso hay que mostrarlos con hechos, ¿cierto? Pero es difícil. Sin embargo, démoslo por sentado que, y ya lo hemos dicho, y aquí tengo otra diapositiva tal vez más ilustrativa al tema. Hay varias opciones, esto es del texto del profesor, o parecido, pues lo adapté, del profesor Luis Carlos Silva, que también sigo mucho, y yo lo mencionaré tal vez varias veces en mis charlas. Y les enviaré documentos también de él. Aquí hay una confianza del 95 en un señor, opción 1, otro señor puso el 98. La del 90 ni la quise seguir para que cada quien la termine. Pero miren que con detalles tan mínimos, una proporción de 0.30, el otro 0.25. Hay cambios sustanciales en el n. La cuestión es cómo se argumenta cada cosa, sigo reiterando. El efecto del diseño será un tema de otra sesión, porque eso es tela para cortar. Más adelante ahora. Pero lo que quiero dejar es la inquietud. Aquí hay mucha cosa. Ahora, lo que yo sí creo que hay que tener en cuenta es cómo quiero entregar los resultados. Eso sí me influye mucho también, porque es que miren un detalle. Pues aquí están para los nombres propios de todos: Cecilia, Gloria, Jessica, Jesús, Lida, Luisa, María Elena, Orlando. Estamos en este momento acá. Alejandro tocó salir seguro por conexión. 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, estamos pensando en esos detalles del P punto tanto, el error punto tanto, y enseguida yo tengo que entregar los resultados sectorizados. En el ejemplo, la tablita que tengo ahí en pantalla dice Medellín, Cali, Bogotá, ciudades de aquí de Colombia, y por sexo. Entonces lo que tengo ahí escrito es el total del N fue 385, que es lo que da los N usuales, con una confianza del 95, P del 5 y error del 5.
Pero resulta que usted en sus objetivos dice que usted quiere inferir, o sea, generalizar resultados por sexo. Pues por sexo no tiene sino 185 y 200. Entonces ya el error no es del 5, el error será más grande. Y enseguida dice, no, es que también en el estudio queremos inferir por ciudad. Y en Medellín tiene 100, Cali 85. Entonces usted no está trabajando con... Realmente hay que decirlo, y es un tema de fichas técnicas. Hoy no voy a poder meter la cuña para la investigación que estamos, y alcancé a ver un correíto muy a la hora de la clase de Jesús sobre una investigación que estamos trabajando, que luego les contaremos más despacio a todos para ver quién se anima a esa o a otra, porque tenemos que investigar más. Entonces, ahí está el detalle de ficha técnica. Bueno, el error sí fue de 5%, pero cuando ya entrega el informe para Medellín tiene que ser mucho más grande el error, porque nada más tuvo 100. Entonces, en los objetivos, cuando usted diseña cómo quiere entregar los resultados y hasta qué punto quiere extrapolar, ahí tendrá que tener en cuenta entonces el N. Y ahí es donde yo le pregunto a Cecilia, si queremos inferir por sitio, no, ahí se nos va muy grande. Por colonia, si va a inferir por colonia, tendría que hacerlo separado. Habría que buscar separado, pero creo que las P serían diferenciales, porque no creo que todo el mundo, en todas las colonias, la proporción sea igual de los que botan basura. Entonces habría que buscar P para cada quien. Y buscaríamos inferir, o ahí podría inferir para cada colonia, y habría un N para cada uno de ellos. Pero si lo que se quiere es, o en el objetivo se tiene, en este caso yo sé que es de indicadores para todas las 4, con una N tengo. A ver si me va cogiendo, porque este es un punto importante, Cecilia. Pues a todos, pero le hablo a Cecilia porque avance en el trabajo que ya tiene que estar adelantando. Si el objetivo es inferir para cada colonia, tenemos que pensar en tomar una fórmula para cada colonia, pero creo que habría que refinar los valores de P, y si refinan los de P, los valores el error también había que cambiar un poco. Yo de hecho lo tengo por aquí en Excel, pero hoy no nos dio forma de mostrarlo, lo mostraré en la próxima. Y ahí tengo unos experimentos, simulaciones hechas. Pero entonces hay que pensar es eso. ¿Cómo quiero inferir? Y eso está en este punto. Y ahí le responde lo que me preguntaba adelante. En esta otra ya vamos a acabar. El costo no lo podemos dejar de lado nunca. Porque es que si usted sugiere un N, yo creo que aquí Gloria también le ha tocado mucho. Usted puede sugerir un N de 1500, pero a usted le dicen, como ha sido los casos de determinadas empresas, no, es que no hay plata sino para 300 o para 500. Entonces, ¿qué vamos a hacer pues? No, pues no hay plata y no para eso. Pero vuelve lo otro. Pues como asesor usted sí está en la obligación de decir, listo, lo hacemos con la plata que hay, pero la precisión que se va a obtener no es para que tome mucha decisión buena. Aquí viene el tema también de que es que la estadística no aporta, que la estadística no sirve, que la estadística se equivoca, que no sé qué. Claro, pues si ahorramos la plata y entonces no se hacen las cosas como son. Si toma una muestra de 500 y se requerían 700 para llegar a las precisiones adecuadas. Ahí está el problema también de un equilibrio entre qué quiere la persona. Bueno, yo lo hago con las 500 que usted tiene, y así le digo yo, bueno, las hago con 500. Pero sepa y entienda que el intervalo le va a quedar ancho, como en el ejemplo que cité ahora. Usted ya mira si lo quiere hacer. Son detalles de conversación, pues. Y saber cuáles son los parámetros que vamos a estimar es un punto crucial también. ¿Sí? Porque también siempre lo hacemos para P, o muchas veces, y después, y resulta que en el camino, en los objetivos dinos que nosotros queremos hacer es una regresión, queremos hacer una cosa multivariante. Entonces ya ese N que quedó, hay que mirar todos esos detalles. Pues bien, esto era lo que quería charlarles. El documento se los envié, les envío la presentación. Voy a parar aquí la grabación de esta parte para que entremos a lo que ustedes ya